chicos, ¿qué tal? Soy Eduardo García, vuestro profe de coral del Centro de Mayores de Pío Baroja en el distrito de Retiro, y hoy vamos a hablar de algunas cositas que me ha preguntado una de vuestras compañeras. No sé si os acordáis que en uno de los primeros vídeos os decía si queríais que hablásemos de algún tema en particular o si teníais alguna duda me escribierais a mi correo electrónico y me mandaseis pues esas dudas para que yo tratara de resolverlas, y eso es lo que ha hecho esta compañera vuestra. Ella me habla, me pregunta cómo conseguir las notas graves a la hora de cantar, cómo mejorarlas, cómo afinar a la hora de cantar, cómo eliminar tensión también a la hora de cantar y cómo conseguir su voz mixta, o sea, la voz mixta propia de ella. Antes de empezar de hablar de estos 4 temas, que bueno, son interesantes y se puede hablar mucho de ellos, quisiera aclararos que los vídeos estos que estamos haciendo no son las clases de coral en sí. O sea, si alguien que no pertenece a nuestras corales, a nuestra coral, ve estos vídeos y piensa que una clase de coral es así todo teórico, para nada. La clase de coral es mucho más dinámica, se ven los problemas que tiene cada alumno, se tratan de solucionar, y lo más importante es cantar todos juntos. Entonces no doy tantas explicaciones en una clase de coral. Las doy puntualmente cuando alguien tiene dudas, o al principio del curso, cuando estamos haciendo los ejercicios de calentamiento, pues explicar cómo se hacen, para qué sirven, pero no es tan teórico como lo que estamos haciendo. Estos vídeos se hacen simplemente para sustituir un poquito el día a día de nuestras clases, que por desgracia no podemos llevarlo a cabo por la situación actual. Una vez claro este punto, también aclarar que cuando cantamos en coral, lo más importante no es tanto tener una colocación de la voz perfecta, tener una voz maravillosa y portentosa, sino unificar las voces, que sonemos todos como uno, que estemos bien afinados, que tengamos la misma intensidad. Lo importante es que nadie destaque. Entonces, si me hacéis preguntas en referencia a cómo mejorar vuestra calidad de voz, eso es más bien para cuando se dan clases de canto a nivel de solista. Pero bueno, yo voy a contestar a estas preguntas porque es interesante. También es bueno tener buena voz o una colocación buena a la hora de cantar en coral, pero no tanto, me refiero a si fueras cantante solista, ¿de acuerdo? Bueno, vamos primero con el tema de la afinación. La afinación en realidad consiste con hacer exactamente en el sitio correcto la nota que queremos dar. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ponernos en plan muy teórico, ¿vale? El sonido, recordad, por si no lo sabéis, os lo explico, es la vibración del aire. Entonces, dependiendo de la velocidad con la que se mueve el aire, ¿vale? Eso se mide en hercios a nivel físico. Entonces, por ejemplo, la nota La se mueve a 440 hercios. Entonces, para registrar ese movimiento se necesita un aparato que se llama osciloscopio. ¿Qué pasa con los seres humanos? Pues que nosotros tenemos un osciloscopio natural, que es pues en nuestro oído hay como un martillito que vibra, ¿vale? Y vibra a una longitud de onda, vibra las veces que haga falta, y percibe así una altura de sonido u otra, ¿de acuerdo? ¿Cómo afinamos? Bueno, aquí el problema es que nosotros tenemos un oído externo. O sea, la mayoría de la gente percibe perfectamente cuando un sonido está desafinado. Es decir, voy a coger la guitarra para que lo veáis. Si yo cojo y hago 2 mis y hago así, veis que eso suena bien, están los dos afinados en la misma onda. Pero si yo, veis que voy a desafinar un poquito, ¿vale? Y hago esto, suena fatal. Tendría que subir. ¿Veis? Ahí ya se parece más. Eso es afinar. Entonces, casi todo el mundo percibe cuando algo está desafinado o cuando no, con el oído externo. ¿Qué ocurre cuando cantamos? Hay gente que canta y piensa que está afinando perfectamente cuando no es así. Bueno, el tema es que nosotros tenemos un oído interno.
muy interno. Entonces, lo que hacen los demás lo percibimos todo con el oído externo, pero nosotros cuando hablamos o cuando cantamos lo oímos por los oídos, por fuera, pero también por dentro. Nuestra voz se produce, como ya os expliqué, en la laringe, ¿vale? Y también en las cavidades que tenemos en la cabeza, y por lo tanto también nos oímos por dentro. De hecho, si nos tapamos las orejas y seguimos hablando, nos seguimos oyendo, aunque no oigamos lo que suceda afuera. Fijaros si esto es así, que cuando nos oímos, cuando hacemos una grabación nuestra propia en un vídeo o en una grabadora y nos escuchamos, decimos, uy, pero yo sueno así, yo no me había oído nunca de esa manera. Claro, porque nos oímos siempre por dentro, ¿vale? Al mismo tiempo que por fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una diferencia. Y cuando cantamos, a veces pensamos que estamos alcanzando la nota de la manera correcta, pero no es así, no es así. Entonces, tenemos que aprender a escucharnos por fuera. De hecho, si habéis visto por la tele cómo graban los cantantes sus discos, o incluso en los propios conciertos, cómo llevan un auricular puesto para poder escucharse, y los cascos que llevan a la hora de grabar en estudio, es para escucharse bien. Se escuchan perfectamente por fuera y ya afinan a la perfección. ¿Vale? Nosotros, que no tenemos esos medios, también podemos aprender a escucharnos por fuera. Eso es a base de práctica, y eso aquí, por mucho que insista, no lo vamos a conseguir a través de un vídeo. Eso se consigue con práctica en clase. Pero para que tengáis en cuenta un poquito por dónde van a ir los tiros, casi siempre cantamos un poquito por debajo de lo que deberíamos cantar. De hecho, uno de los grandes problemas que tienen las corales, que no son profesionales, es que se bajan de tono. Se bajan de tono progresivamente, y los profesores siempre estamos insistiendo en que hay que subir eso, que estamos perdiendo el tono. ¿Vale? Entonces, mientras más brillante veamos que es la nota cuando la cantemos, eso significa que estamos más cerca de hacerlo bien. ¿De acuerdo? Si veis que se entristece, que la cosa se va poniendo como dramática a la hora de cantar, eso es que se está bajando. Probablemente es que se esté bajando el tono. ¿Vale? Una coral profesional, como mucho, una pieza larga, no una pieza corta, una pieza larga, se baja medio tono, como mucho. Si se baja más de medio tono, ya vamos mal. Nosotros, que somos, en las corales nuestras, que somos aficionados, pues en las cortas nos bajamos alrededor de medio tono, a veces no tanto, y en la larga nos bajamos más de medio tono, a veces nos llegamos a bajar un tono completo. Pero siempre los profesores estamos luchando contra eso, ¿vale? Haciendo que lo hagamos lo más brillante posible, y a base de práctica, pues a veces tenemos suerte, las corales que llevan muchos años pues lo consiguen, ¿vale? Es a base de práctica, y a base de que el profesor te vaya corrigiendo y te diga, no, nos hemos bajado, vamos a hacerlo más brillante, y ya está, y tú te vas dando cuenta de cómo lo tienes que hacer. Eso por una parte, eso o saber música. Entonces ya más o menos sabes qué relación existe entre las notas, entre do, re, mi, fa, sol, la, si, y más o menos puedes afinar también bien, conociendo el sonido de cada nota. Eso en cuanto a la afinación. Vamos a hablar de las notas graves, que es la otra cosa que pregunta esta compañera vuestra. Vamos a ver. Básicamente existen dos tipos de voz, básicamente, que son la voz de pecho, ¿vale? Y la voz de cabeza. La voz de pecho es la que se produce aquí abajo, la vibrante, y es con la que hacemos normalmente las notas graves. Si os ponéis, incluso cuando habláis, las manos en el pecho, veréis que está vibrando. Esa es la voz de pecho, es la voz natural cuando hablamos. Normalmente hablamos con esa zona. Y cuando cantamos y queremos subir a notas agudas, utilizamos la voz de cabeza. La voz de cabeza usamos sobre todo también con la voz grave, pero usamos sobre todo los resonadores de lo que habíamos hablado, los resonadores nasales, los senos frontales, ¿vale? Aquí en la zona maxilar, utilizamos eso de lo que ya habíamos hablado, en la voz de cabeza. Las notas graves, pues ya lo dije en un vídeo, me parece, se producen cuando las cuerdas vocales, el espacio que hay entre las cuerdas vocales se abre y se van produciendo mientras más se abran esas notas graves, y tenemos la sensación de que baja más, aunque no es real del todo, no es cuestión de hacer así, porque eso suena mal, ¿no? Tenemos que cantar con nuestra voz natural, apoyándola en su sitio, es decir, aquí, ¿vale? Y vamos haciendo la nota grave. Y vamos abriendo la garganta lo que podemos.
Igual, ahora hablaré de algunos ejercicios, porque como tengo que hablar de la voz mixta, vamos a hablar también de algún ejercicio para intentar grabar más, pero básicamente, tanto para las notas agudas como para las notas graves, el tema es ejercitar, practicarlas. O sea, si tú no cantas nunca en grave y de pronto quieres llegar un día a una nota grave, no lo vas a conseguir. Es a base de repetición, de hacerlo una y otra vez, y a base de ejercitar, ¿de acuerdo? Igual que con las notas agudas. Bueno, vamos a dar por acabado el vídeo del día de hoy, para que no se haga demasiado largo, no se eternice. Y os emplazo a vernos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de la voz mixta, de la tensión a la hora de cantar, que es lo que nos ha quedado hoy por tratar de las preguntas que había hecho vuestra compañera. Os deseo que sigáis bien, vosotros y vuestros familiares y seres queridos. Y nada, un beso para vosotras y un abrazo para vosotros, chicos. Nos vemos.